desde muchos siglos se ha sostenido que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia verdadera. Ese es el punto de vista de muchos cristianos hoy en día, la mayoría para ser exacto. Pero la pregunta que surge ¿es en realidad la Iglesia Católica Apostólica Romana la iglesia verdadera? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Aquí te lo explico. Verdad bíblica con el profeta Elías Jiménez. El texto bíblico en el que la Iglesia Católica Apostólica Romana basa sus principios para afirmar su autenticidad como iglesia es el siguiente texto, que es Mateo 16, 16 en adelante. Leamos el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es lo que conocemos como la confesión de Pedro. Parece ser que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero en realidad es esto lo que está diciendo Jesús. Es a esto a lo que se refiere Jesús cuando le declara a Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sin excepción de ningún libro. Ahora, el griego, el koiné, en el cual se escribe el libro, desmiente por completo tal afirmación de la Iglesia Católica Romana, ya que nuestra palabra castellana, Pedro, es la traducción de la palabra griega, Petros, mientras que Petra es la palabra griega que identifica a una roca inconmovible, a una roca fuerte. Claramente se entiende que estamos hablando de dos sujetos distintos. O sea, Pedro no puede ser Petra, en otras palabras. Pedro no puede ser la roca fuerte, inconmovible, sobre la cual Jesús edificaría la iglesia. En otras palabras, Petra es Jesús. Es decir, que Jesús es la roca fuerte sobre la cual la iglesia está fundamentada, no Pedro, ya que habla de dos sujetos distintos. O sea, para ser más exacto, para ser un poco más conciso, nuestra palabra castellana Pedro es la traducción de la palabra griega Petros, que quiere decir un fragmento de una roca, o sea, una roca pequeña o una piedra pequeña. Mientras que la traducción de una roca inconmovible no es Petros, sino Petra. O sea, dos sujetos distintos. Jesús es Petra, no Pedro. Esta es la falsa traducción de la Iglesia Católica Romana para autentificar su autenticidad como iglesia, pero eso es falso. Y me impresiona que más adelante el mismo Pedro diga o afirme que Jesús es la principal piedra del ángulo, que Jesús es el fundamento de la iglesia. Leamos el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Aquí les dejo el texto. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es de sorprendernos saber que el mismo Pedro afirma que él no es el fundamento de la iglesia, que él no es la roca sobre la cual Jesús establecería su iglesia. Leamos otras referencias, unas pocas de las tantas referencias que hay en la Biblia con respecto de Jesús mismo como el fundamento y el sustentador de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Aquí se los dejo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Claramente podemos entender de que Pedro no es el fundamento de la iglesia, de que Pedro no es la roca sobre la cual Jesús establecería su iglesia. Claramente lo podemos entender por medio de las Santas Escrituras. O sea, esto lo ha abrazado la Iglesia Católica Apostólica Romana para afirmar su autenticidad como iglesia, apoyándose de la sucesión apostólica, lo cual tampoco habla la Biblia, o sea que eso es falso.
Me doy a entender. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 38, nos encontramos con algo muy interesante. Y es que en los tiempos de Gamaliel y de que la iglesia se estaba comenzando a expandir con fuerza, con poder, hay una declaración muy fuerte que este doctor de la ley, que este profesor dice. Y es que si esa obra fuera fundamentada por hombres o fuera de hombres, se desvanecería. Mas si no fuera de hombre, ciertamente no fuera desvanecida. No es lógico pensar de que si la iglesia de Jesús está fundamentada sobre un hombre normal, común y corriente como tú y como yo, no es lógico pensar que ésta prevalecería. No es lógico pensar que ésta todavía estaría de pie. No es posible que una iglesia que esté fundamentada sobre un hombre aún esté de pie, sino que hace mucho tiempo fracasaría en el tiempo de la historia. Hacía mucho tiempo habría colapsado, como bien dijo ese doctor de la ley. Pero como no es un hombre, sino Jesús, bien pudo decir Jesús que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. En conclusión, la pregunta ¿es la iglesia católica apostólica romana la iglesia verdadera? La respuesta es no. Ahora bien, cabe destacar de que la religión no puede salvar a nadie, ya que un católico romano que viva conforme a los preceptos divinos puede ser salvo, en excepción de un cristiano evangélico pentecostal que no viva conforme a los preceptos divinos, este no puede ser salvo. O sea, no es la religión lo que te lleva al reino, sino la devoción, fe y práctica de las santas escrituras. Dios te bendiga.